¿cómo lidiar con la falta de fe o con la duda? Esta es una pregunta que me hicieron hace muy poco en mi Instagram. Por cierto, si no me sigues en mi Instagram, te invito a seguirme. Me encuentras @danielf.yt. Te voy a dejar el enlace también en la descripción de este video para que vayas y me sigas. Ahí voy a estar respondiendo preguntas, estoy compartiendo mi día a día y puedes verlo absolutamente todo. Bueno, entonces, lo primero que quiero tocar aquí es sobre esta pregunta que me hicieron, es sobre cómo vamos a lidiar nosotros con la falta de fe, con esa duda, con ese miedo que nos viene siempre cuando nosotros estamos emprendiendo algo, ya sea YouTube, canales de YouTube con IA, a lo que yo me dedico, con lo que he escapado de la Matrix, con lo que he logrado materializar muchos, pero muchos de mis sueños, obviamente a través de ganar pues mucho dinero con este modelo de negocio. Pero esto no siempre fue así. Al inicio, cuando yo inicié a emprender, yo tenía pero muy pocos ahorros. Yo mismo me puse la soga al cuello porque realmente la realidad que estaba viviendo era la que yo no quería. Estaba pero muy disgustado con mi realidad y llegó un momento de mi vida en el que simplemente dije hasta aquí. Solté todo, solté mi trabajo actual. Si no me conoces, yo soy ingeniero civil de profesión, trabajaba como ingeniero civil, pero era algo que no me llenaba absolutamente para nada. Yo siempre en mi vida quise tener como esa libertad de poder yo decidir qué hacer con mi tiempo, qué hacer con mi vida, qué hacer básicamente con todo. Y siempre, pero siempre supe que el camino tradicional no era lo mío. Sin embargo, simplemente me dejé influenciar en su momento cuando yo salí de la universidad por mis padres, por mi familia, que me decían, no, tienes que primero estudiar tu carrera, tienes que primero sacar tu título y de ahí luego ya verás a lo que tú quieres dedicarte, pero ya vas a tener como algo seguro, entre comillas, que es un título, una formación de una universidad y ya, eso es todo. Entonces, en ese momento yo realmente no sabía lo que quería hacer, entonces el camino más fácil fue dejarme llevar por lo que me dijo pues mi familia, mi entorno. Yo miraba a todos mis amigos, a mis compañeros de colegio que se iban todos directamente a estudiar y bueno, me dejé seguir por el rebaño, por así decirlo. Terminé mi carrera como ingeniero civil, pero tan pronto terminé esa carrera, incluso yo ni siquiera celebré mi grado porque para mí no se sentía como si hubiera logrado algo significativo. Eran 5 años de carrera en los que simplemente había adquirido una deuda gigante que terminé de pagar hace poco. El anterior año la terminé de pagar. Una deuda gigante. Dentro de la universidad no aprendí directamente a generar dinero, no generé absolutamente nada de dinero. En la universidad simplemente te enseñan a seguir órdenes, a cómo tú debes manejar esto, cómo debes manejar aquello, conocimientos técnicos que a la larga tú vas a adquirir por la experiencia, que es lo más importante y es lo que siempre buscan pues las personas que quieren contratar profesionales, la experiencia que tengan. Tú sales de la universidad con cero experiencia, vas a ganarte un sueldo mínimo, muchas veces si estás en una buena carrera, 2 sueldos mínimos en tu país, de lo que cuesta en tu país, y eso es todo. Entonces, tan pronto yo salí, pude conseguir trabajo en mi pueblo como ingeniero civil, pero me pagaban una miseria. Cuando yo apenas empecé a trabajar, básicamente a ti te explotan porque como eres nuevo, pues te ponen a hacer absolutamente de todo. Entonces esa realidad directamente apenas la empecé a vivir, yo dije, no quiero esta mierda de vida para nada. Yo no me voy a mantener aquí más de medio año. Y efectivamente duré en ese primer trabajo 3 meses, os recuerdo muy bien, en el que fueron los peores 3 meses de mi vida, lo juro, fueron los peores. Después de eso llegó la oportunidad de trabajar con un familiar que también está en todo este tema de la ingeniería civil. Y ahí fue, digamos, otro choque, porque en ese trabajo sí ya duré casi 2 años como ingeniero civil. Me daba un poco más de libertad de tiempo, sin embargo yo debía estar esclavizado todo el tiempo porque manejaba personal,
que llegaban problemas por aquí, por allá, entonces tú siempre estás lidiando con eso. En ese momento yo tenía malos hábitos, no sabía qué hacer realmente con mi vida, simplemente sabía que quería una vida libre, libre. Es lo que yo siempre busqué. Entonces, desde ese momento empezó a nacer dentro de mí ese deseo ardiente de poder tener una vida totalmente libre, y en ese momento empecé a ver oportunidades como para aprender a vivir de internet, por así decirlo, ganar dinero online. Entonces, desde ahí se me metió en la mente que yo quería vivir de internet. Yo me metía a las cuentas que enseñaban esto, yo miraba su vida, yo por dentro anhelaba tener esa vida por completo, lo anhelaba. Hasta que llegó un día en que ya no soporté más trabajar como ingeniero. Yo dije, básicamente quemé todos mis barcos. Dije, o tomo la decisión o me quedo aquí por toda mi vida. Ahí fue cuando directamente corté ese trabajo por completo. Tenía muy poquitos ahorros porque lo que ganaba era mínimo, eran como $500 al mes. Vivía en una casa horrible, era un estudio básicamente donde me robaron. Yo recuerdo gran parte de mis ahorros se entraron a mi casa y me robaron por completo porque vivía en una zona que no era buena. Muy cerca habían unas partes muy, muy feas de mi pueblo. Me robaron y como que cada vez venía una prueba peor que la anterior. En ese momento había algo muy importante que no era consciente yo, y era que me estaba sintiendo muy mal la mayor parte del tiempo. Y esto es algo que yo he venido explicando en mis anteriores videos por encima, que cuando tú empiezas a enfocarte en eso que no quieres, empiezas a sentir esas emociones negativas todo el tiempo, siempre como que empiezan a llegar hacia ti, tú las atraes, tú atraes todo en tu vida. Y cuando te sientes mal y empiezas a enfocarte en las cosas malas de tu vida, empiezas a atraer más cosas malas a tu vida. Y efectivamente ese año lo corroboré. Ese fue el año que sentí tanto dolor, absolutamente tanto dolor, en el que yo simplemente solté todo y mandé a la mierda todo. Y me sentí tan mal y me llegaron muchas cosas malas. Me robaron pues gran parte de mis ahorros que tenía en efectivo en mi estudio. En mi estudio literalmente era una piecita con el baño ahí mismo y un pedacito de lavadero, y ya eso era todo, eso era todo donde yo vivía, nada más. Y aparte de eso, me robaron el portátil en uno de esos viajes que yo tenía que hacer para ir a visitar obras, que yo era ingeniero civil residente. Me robaron mi portátil en un bus, quedé totalmente en ceros porque ni siquiera, si yo quería trabajar de internet y me robaban la principal herramienta, en ese momento cualquier persona se hubiera rendido, hubiera tenido miedo. O sea, estoy hablando como una persona que no sabe controlar bien tema de emociones negativas y los reveses que le vienen a la vida, porque cuando tú quieres ir por algo, Dios al inicio siempre te envía pruebas, siempre, siempre, pero siempre. Y estas pruebas son, si tú las superas, son las que te van a traer luego una recompensa 1000 veces mayor. En ese momento me sentí supremamente mal, obviamente. Todavía no sabía controlar muy bien mi carácter, mi enfoque, pero de todas maneras no me dejé vencer. Yo de la nada, o sea, fue un momento muy feo de mi vida, pero de la nada cogí y de donde no tenía saqué un préstamo, me saqué mi portátil. Recuerdo ese portátil que me sirvió hasta ahora porque era un muy buen portátil. Entonces me saqué un préstamo, pude sacar mi portátil y el dinero extra, quiero que sepan muy bien esto y quiero que tú analices muy bien lo que yo hice. Todo ese dinero extra que yo tenía, que en ese momento eran como 3 millones y pico de pesos, todos, absolutamente todos, lo invertí en una mentoría para aprender a vender con marketing de afiliados. Yo empecé con marketing de afiliados. Antes de eso, mientras era empleado todavía, yo venía metiéndome como en trading y todo eso, pero el trading simplemente yo supe que no era para mí, porque era como que, imagínate tú estar en una parte donde necesitas dinero y el trading es básicamente al inicio, cuando tú estás aprendiendo, es como si estuvieras apostando tu dinero.
absolutamente no decidirme por ahí. Entonces, miré este otro modelo de negocio que es marketing de afiliados y empecé con eso. Quemé todos mis barcos. O sea, la persona que me venga a decir a mí que lo que yo he obtenido ha sido por simple suerte, es porque ni siquiera sabe absolutamente nada de esta vida y es una persona totalmente perdedora, que si sigue con ese tipo de mentalidad, pensando que lo que obtienen las personas es únicamente por suerte, nunca van a lograr nada en esta vida. Tú tienes que escuchar a personas que estén donde tú quieres estar. Y es lo que yo hice. Al inicio, y aquí voy nuevamente, aquí vamos con el tema central de este video, que es cómo tú puedes lidiar con esa falta de fe, con esa falta de convicción de que eso que estás haciendo va a funcionar. Mira, yo realmente lo que hice desde el inicio fue siempre, pero siempre 100% apostar completamente por mí. O sea, era tanto el dolor y tan aborrecido estaba de mi anterior vida que yo prefería literal, o sea, esto ya lo he mencionado, yo prefería literalmente morir a vivir una vida mediocre y de esclavitud. Yo prefería morir, simplemente morir. Entonces era tanto mi deseo, era tanto el dolor que yo tenía para escapar como de esa vida que yo tenía, que simplemente quemé todos mis barcos y fui a todo por el todo. Al inicio, si tú eres una persona que de pronto no resiste mucho esto, no te recomiendo hacerlo. Por ejemplo, que tú quieras simplemente dedicarte a la automatización de canales de YouTube, que es a lo que yo me dedico en este momento, y de pronto pero ya tienes un empleo, tienes cuentas por pagar, tienes arriendos, tienes hijos o tienes muchas responsabilidades, no te recomiendo que directamente cortes tu trabajo, sino que vayas iniciando a la par. Inicies, digamos, este negocio a la par. Obviamente es un sacrificio y obviamente es apostar el todo por el todo y por ti. Porque cuando tú empiezas algo, un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento o algo para que tú puedas escapar de esa vida, puedas escapar del sistema en el que nos tienen esclavizados a la mayor parte de personas aquí en el planeta, tú debes empezar de a pocos, ¿ok? Sin embargo, debes en tu mente apostar el todo por el todo. Si tú de pronto tienes responsabilidades y tienes un empleo, pues obviamente no vas a dejar el empleo todavía, sino que vas a empezar a utilizar todo ese tiempo libre que tienes, que desperdicias viendo tu celular, que desperdicias viendo series, que desperdicias viendo cualquier otra mierda por ahí. Debes empezar a enfocarlo y a concentrarte únicamente en ese negocio que quieres crear. ¿Ok? 100%. No pueden haber medias, no pueden haber, no, sí, un día sí, otro día no. Tienes que ir a todo por el todo. Al inicio va a ser un sacrificio, al inicio es el mayor esfuerzo que debes hacer, que es romper con esos hábitos pasados para enfocarlos en algo totalmente nuevo. Y es normal que muchas veces empieces a lidiar con la duda de que si va a funcionar, de que si no va a funcionar. Mira, yo cuando di este gran salto, yo empecé con este marketing de afiliados, me empezó a ir muy bien. O sea, literalmente en un mes yo pasé de tener 0 resultados a estar generando más de $500 al mes, que era lo que ya me daba mi anterior trabajo. Entonces, supremamente la rompí con eso. Y ahí fue como que se fue desbloqueando en mi mente esta nueva posibilidad, en este campo de infinitas posibilidades, en el que había una nueva realidad para mí, en el que sí es posible ganar dinero por Internet. Esas pequeñas victorias que empecé a tener con el marketing de afiliados, esas ventas, fueron como la gasolina que encendieron esta chispa para poder creer, porque a la larga todo se trata simplemente de creer. Si tú crees que vas a poder obtener algo, se te va a dar. Cuando yo inicié, yo nunca había ganado dinero por Internet, yo nunca había hecho páginas web, estoy hablando de marketing de afiliados, que para eso tienes que hacer páginas web, tienes que saber hacer anuncios en Facebook e Instagram, tienes que aprender a vender un montón de cosas. Entonces yo nunca había hecho eso y yo era el peor vendedor del mundo. O sea, yo ni siquiera sabía cómo verga se vendía. Entonces fui a todo por el todo y en un mes estaba obteniendo resultados.
porque lo di todo desde el inicio. Para mí no había punto medio. Entonces, a raíz de pues todo esto, de mi esfuerzo gigante, yo seguí generando muy bien. Fue un año completo en el que ganaba netos para mí $1,000 al mes, un poquito menos. Me daba para mis pagos de la deuda de mi pinche universidad, que era lo que más se me comía la plata. Me daba pago para el arriendo y para mi comida y para el gimnasio, que yo siempre he tenido en mente que jamás puedes descuidar tu cuerpo. A pesar de que estés haciendo dinero, a pesar de que tengas un negocio, si tú descuidas tu cuerpo y tu mente, ya perdiste, ya perdiste. Yo nunca miré como ídolos, yo nunca admiré a esas personas que tenían negocios grandes, que ganaban mucho dinero, que sí, tenían casas, carros, todo, pero eran unas personas completamente descuidadas de su salud. Tú las mirabas y literalmente eran obesos, tenían malos hábitos, tomaban, salían con un montón de mujeres. Entonces eran básicamente como la representación de las personas que únicamente siguen el dinero. Mi reto y mi objetivo principal en ese entonces era simplemente vivir de internet, porque yo podía ir al gimnasio, podía cuidar de mi cuerpo, de mi mente, de mi salud, y enfocándome en algo que me gustaba, que era ganar dinero por internet. Entonces, en ese año todo fue bien. Empecé a escalar mis resultados, empecé a obtener buenos ingresos, pero pues no me quedaba casi nada de dinero realmente para ahorrar. Era muy poco lo que podía ahorrar mes a mes. Pero llegó un momento en el que todo se cayó. Me cancelaron las cuentas, me cerraron por la página principal donde yo vendía y mis ingresos después de eso fueron totalmente cero. Cero. Lo único que me quedaban eran como 2 millones de pesos de ahorros. Bueno, entonces todo se me hundió. Yo no importa, a pesar de que fue un gran golpe para mí, intenté subir otra vez, pero mis ahorros no alcanzaron. Hasta el momento en que ni siquiera yo tenía para comprarme un almuerzo, literalmente. Y un día iba a comprarme un almuerzo y me di cuenta de que se me había descontado un pago, no sé de qué era, alguna herramienta de internet que necesitaba para eso, porque necesitaba yo invertir dinero para poder generar dinero. Entonces me quedé en ceros y cuando iba a pagar mi almuerzo me di cuenta de que tenía como 5,000 pesos colombianos en mi cuenta. En ese momento fue un punto grande de inflexión en mi vida en donde yo le pedí a Dios siempre que me guiara por el camino porque no sabía qué hacer en ese entonces. A la final fue haciéndoles la historia corta para no explanearme tanto aquí. Bueno, logré salir de ese hueco, pero cambié mi mentalidad por completo después de tocar fondo básicamente. Sabía que estaba haciendo las cosas desde la ansiedad y no desde la fe. Pero bueno, entonces en ese momento empecé a escalar, o sea, subí y empecé a escalar mis resultados hasta ganar $3,000 al mes, de los cuales 2,000 me quedaban netos para mí. Era mucho dinero que yo nunca había ganado. Entonces, al mes. Entonces, después de eso yo me empecé a sentir un poco mal, porque yo sabía que para ganar más dinero con ese modelo de negocio yo no podía hacerlo porque no tenía el capital para invertirlo. Yo no tenía capital para absolutamente nada, no tenía ahorros, no tenía nada. Las ganancias me quedaban netamente para reinvertir lo mismo, pero para estar ganando lo mismo. Y yo siempre supe que quería $10,000 al mes. En ese momento, a mitad de año, cuando yo todavía venía emprendiendo con Hotmart, que era marketing de afiliados, yo creé un canal de YouTube con inteligencia artificial, que fue cuando apenas salió la IA, ¿no? Sin embargo, todavía no habían voces realistas ni nada de eso. Pero bueno, yo lo empecé por un canal que me gustó, pero únicamente con IA. Ese canal, poco a poco yo subía videos, más que todo porque me gustaba el tema sobre el canal, pero en un momento, cuando ya estaba ganando 3,000 al mes con Hotmart, con marketing de afiliados, yo me sentí completamente a la deriva. Yo no sabía para dónde iba, no tenía fe, me sentía totalmente perdido porque nada despegaba. Yo sentía que estaba en el mismo punto en el que nada de lo que yo de verdad quería en mi corazón se estaba manifestando. Yo en ese momento ni siquiera sabía que se podía ganar tanto dinero con un canal de YouTube.
En ese momento, yo lo que siempre he hecho cuando estoy así con mucha falta de fe o que me siento perdido o que no sé qué hacer o que simplemente he perdido la fe en que lo que estoy haciendo va a dar resultados, siempre, pero siempre hablo con Dios. Si tú de pronto eres una persona que no cree en Dios, pues no pasa nada, tienes que creer en algo porque es que hay algo mucho más por encima que nosotros, una inteligencia infinita que está conectada a todo. El universo, llámale la fuente, como quieras llamarle, pero es Dios que está y habita en todos nosotros y en cada ser de este mundo. Yo siempre le he pedido guía a Dios para que Él me diera, me mostrara, me iluminara el camino. Y en esos momentos recuerdo muy bien que yo iba en mi moto, literalmente en una moto que era como un scooter que tenía en mi pueblo, y yo le pedí a Dios que me mostrara el camino para poder obtener ese deseo que yo quería, que era $10,000 al mes. Siempre le pedí eso, pero a la par jamás dejé de actuar. Quiero que sepas que tú puedes tener poca fe al inicio, que vas a ir adquiriendo a través de la convicción, de tus hábitos, de la constancia y de los pequeños resultados que vayas obteniendo. Así obtienes la fe y la convicción, pero algo que nunca puedes hacer es dejar de actuar. No puedes rendirte, porque la única manera de que pierdas o de que falles o de que fracases es rindiéndote. Eso siempre lo supe, y a pesar de que me sentía totalmente perdido, yo actuaba como ninguna otra persona. Y es algo que yo he aprendido de las personas a las que yo he escuchado. Actúa masivamente e imperfectamente. No esperes el momento perfecto para actuar. No esperes esa ocasión perfecta para que te anime a dar la mejor decisión posible que tú puedas creer que es la mejor decisión. Nunca hay una mejor decisión, nunca hay una mejor oportunidad. La mejor oportunidad la tienes en este momento y es actuar desde ya. Entonces yo siempre supe eso y jamás dejé de actuar. Y una semana después, esto fue loco, y tengo grabado todo el tiempo que demoró esto porque me llegó como tan de repente que fue una locura. Después de yo haberle pedido esto a Dios, yo seguía subiendo videos al canal, pero a la par yo venía con Hotmart, ¿ok? Pero Hotmart yo ya no lo quería hacer porque yo tenía que invertir dinero. Yo le decía a Dios, yo quiero un negocio que me dé la capacidad de me dé la capacidad de yo no tener que invertir hartas cantidades de dinero para poder ganar dinero, para poder ganar mucho dinero. Y yo siempre lo tenía en mente, yo quiero un negocio en donde no tenga que invertir dinero, sino invierto mi tiempo, pero puedo ganar muchísimo dinero. Eso era lo que quería porque yo sabía que eso era lo que necesitaba en ese momento. Yo no tenía capital, no tenía ahorros, no tenía nada. Entonces, la única manera de generar altos ingresos era con un modelo de negocio que me permitiera yo no tener que invertir dinero para ganar dinero. Y siempre lo tenía en mente, y eso era algo que yo hace meses ya lo tenía en la mente. Yo, Dios, ilumíname, guíame que yo tomo acción, guíame que yo tomo acción. Y lo loco era que ya estaba tomando acción, pero yo no sabía que eso era el modelo de negocio que me iba a dar dinero, que era canales de YouTube. Mi canal de YouTube con IA, porque yo nunca aparecí, yo nunca puse mi voz, nada. Simplemente 100% con IA, pero era porque me gustaba y yo lo seguía haciendo y ni siquiera sabía que podía ganar dinero. Sabía que se podía monetizar, pero ni siquiera sabía que se podía ganar tanto dinero. Yo pensaba que eso eran miserias lo que pagaba YouTube. Entonces, yo seguí actuando cuando después de 2 semanas, después de una semana de que yo le pidiera esa guía, ya yo me encontraba muy perdido y yo hablé con Dios muy sinceramente ese día. Una semana después, mi canal explotó, lo moneticé y empecé a ganar dinero con eso. Y se me iluminó la mente y de una dije, claro, es esto. Pero yo todavía no sabía cuánto dinero se podía ganar. Entonces yo seguía tomando acción y me desmonetizaron el canal. Me lo desmonetizaron completamente, pero yo ya estaba empezando a ganar $8 o $9 diarios, que era muy poco realmente, pero yo tenía la fe.
me desmonetizaron y no pude volver a monetizar mi canal hasta 3 meses después. Pero en ese lapso de 3 meses yo seguía subiendo videos en cantidades porque más fe tenía. Esos pequeños éxitos me dieron aún más fe, más gasolina para poder avanzar fuerte. Esos 3 meses tomé acción masiva y me presenté nuevamente al programa de partners de YouTube con ese canal con IA. Me monetizaron y al siguiente día, es que esto fue lo más loco. En ese mes que me monetizaron, que fue en noviembre del 2023, pasé de ganar 0 con YouTube a ganar mis primeros $1,000 en un solo mes sin invertir absolutamente nada de dinero con YouTube. Nada de dinero, absolutamente nada. Entonces, después de ese mes vino lo loco. Por eso dicen que cuando la abundancia llega en tales cantidades que nunca supiste de dónde. Llegan tales cantidades que nunca podrías imaginar dónde estuvo siempre escondida toda esa abundancia, todo ese dinero. Pasé de ganar literalmente en diciembre del 2023, gané mis primeros 1,000 y en enero gané $8,000 en un solo mes. Ustedes no pueden creer la explotada de cabeza que yo me metí ese mes. Ustedes no se imaginan la alegría, la fe, la convicción, como que yo sentía que todos esos reveses anteriores, todas esas desgracias que pasé anteriormente y que superé porque nunca me rendí, habían traído este tipo de recompensas y eso no fue lo más loco. En febrero ya no gané 8,000, sino que gané $12,000. Y lo más loco era que eso era lo que yo había escrito en mi tarjeta de mi objetivo principal, que eran $10,000 al mes, y los manifesté. $10,000 al mes sin yo invertir dinero, solamente invertía tiempo haciendo los videos y gané $10,000 al mes. Y ahí no se queda. Todo el anterior año fue un boom. Fue como que aquí tienes tu recompensa por haber superado todas estas mierdas que te mandé. Porque tú tienes que tener en cuenta es que cuando Dios te envía una desgracia, tú deberías festejar en realidad. Porque cuando entre más grande sea tu desgracia, y no quiero generalizar, y sé que hay muchas cosas muy heavies, pero entre más grande sea tu desgracia, si no te rindes, si tú tienes fe, si tú sigues tomando acción, si tú continúas con el camino, si no te doblegas, si no te permites fallar, la recompensa es 100,000 veces mayor. Por eso dicen que toda desgracia trae la semilla de un éxito equivalente o mayor. Entonces, esto lo decía Napoleón Hill en su libro. Entonces, realmente este video lo hago para que tú puedas, allá afuera, si me estás viendo, si estás pasando por una situación similar, si sientes que nada se te está dando, si sientes que las cosas se están poniendo cada vez más difíciles en tu vida, te invito a que en este momento celebres, porque realmente no hay mejor cosa que te pueda pasar que cuando te llegan este tipo de desgracias. Y obviamente es difícil, el momento es muy difícil cuando no estás preparado para recibir cosas tan heavy, tan duras, son difíciles, tienes que aceptar el dolor en ese momento, pero son cosas que te van a volver increíblemente fuerte. Por eso dice que Dios prepara a los elegidos, no escoge a los preparados. Cuando tú tienes un propósito mayor, un deseo ardiente sobre algo, Dios primero te va a preparar, va a forjar tu carácter y lo forja a través de estas situaciones. Lo forja a través de estos retos, podrían llamarse, porque cuando tú lo superas es cuando viene todo lo bueno en tu vida. Entonces, recuerda muy bien, jamás puedes rendirte. Puedes sentirte mal, puedes sentirte perdido, perdida, puedes sentirte la peor mierda o sentirte en el abismo, pero únicamente hay una sola manera de que tú fracases en la vida y es rindiéndote y abandonando. Puedes descansar, puedes detenerte un momento, tomarte una pausa, mirar lo que haces, replantearte tu energía con la que estás haciendo todo, replantearte tu mentalidad, la forma en que estás pensando, también quitar todo tu entorno, porque cuando inicias, el entorno va a intentar jalarte hacia abajo.
Si tú empiezas a contarle los planes a las personas que te rodean, si tú inicias desde abajo, ¿cómo pretendes que esas personas vayan a entenderte? Tú únicamente debes escuchar a las personas que ya están donde tú quieres estar. Yo lo que hice fue aislarme por completo. Dejé de escuchar a todos, a mi familia, a mis amigos, los dejé totalmente porque eran personas que no me iban a aportar nada en mi vida. Eran personas que estaban dentro del sistema y que estaban cómodas ahí. Yo nunca iba a poder avanzar si las seguía escuchando a ellas o si por tomar una decisión yo le preguntaba a 20 amigos a ver que me dieran su opinión, que de mis amigos mediocres que nunca habían logrado nada, que ni siquiera querían lograr grandes cosas en la vida, yo cómo iba a poder preguntarles a ellos. O sea, entonces tú debes aislarte por completo, debes poner el dinero en la mesa como yo lo hice, debes acercarte a personas que ya están donde tú quieres estar, porque esas personas tienen la capacidad mental de resolver tus problemas que para ti pueden ser supremamente grandes, para ellos son esto, totalmente. O sea, cuando tú pagas para acercarte a una persona que ya está en el lugar donde tú quieres estar, estás ahorrándote una cantidad de camino inimaginable que tú jamás la habrías podido imaginar. Yo he pagado muchísimo a mis mentores y es la mejor inversión que he podido hacer en mi vida. Es que no hay mejores inversiones que yo he hecho en mi vida. Las mayores inversiones de mi vida las he hecho en mentores, en personas que están donde yo quiero estar. Escucharlas a ellas. Ver los problemas como las verían ellas. Ahí es donde viene el avance gigante, pasos de gigante, cosas inimaginables. ¿Ok? Pero debes estar dispuesto a sacrificar cosas, porque si estás en la comodidad y esperas conseguir grandes cosas sin sacrificar absolutamente nada, amigo mío, amiga mía, ahí te vas a quedar toda tu pinche vida. Y es la realidad. Si tú ya has entendido cómo funciona la vida, no dudes, simplemente ten fe, acciona masivamente, jamás te dejes de obligar por las situaciones de la vida y vas a triunfar, no hay de otra. Y sabes perfectamente que si quieres avanzar en la vida rápidamente, si quieres obtener grandes cantidades de dinero, pues tienes que acercarte a personas que tienen lo que tú ya quieres. Eso es todo. Eso es todo, no hay otra. Entonces, si te ha gustado este video, recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita porque aquí voy a estar subiendo mucho contenido. Si eres una persona que de pronto quiere emprender por internet, que quiere hacer lo mismo que yo hago, que son canales de YouTube, o si quieres otra cosa, recuerda seguirme. Por Instagram también estoy compartiendo mi día a día y comparto muchas cosas. Puedes preguntarme lo que quieras. Yo hago mucho preguntas y respuestas. Si de pronto quieres que yo sea tu mentor en todo lo que yo he ganado en la vida con canales de YouTube con IA, que es lo que me ha permitido libertad absoluta, libertad de ubicación, de dinero, de tiempo, no estar pegado a una cámara tampoco para grabar contenido. Yo esto ahora lo hago porque yo generé tanto dinero en mi vida que ya supe que únicamente el dinero no me iba a llenar. Pero para haber pasado aquí tuve primero que haber tenido dinero. Tú no puedes empezar a decir en una situación en donde no tienes dinero que el dinero no es importante y que quieres ya un propósito. No puedes hacer eso y no puedes afirmarlo porque tú nunca has tenido grandes cantidades de dinero. Entonces, es lo más importante. Recuerda escribirme a Instagram, seguirme en Instagram, @danielf.yt. Estás por ahí, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.